Bueno, entonces, a ver qué podemos plantear con esto. Es parecido al anterior, cambian algunas cositas, pero es parecido. A ver. Ahí está. Ah, mire, acá lo tengo. Miren, acá tengo unas resoluciones hechas por alumnos de otros años. Acá estaba el ejemplo número 2. Acá está el 43,3 que me dijeron que había dado recién el ejercicio anterior. Y a ver si está el número 3. Acá está el 3. De paso, vamos a revisar qué dice. Bueno, entonces... No, no es ese. Este sería. Está como 4 acá. Bueno, entonces era un circuito que tenía R igual a 10 ohm y C igual a 50 microfaradios. Así era el problema, ¿no? Eran 10 ohm y 50 microfaradios, se le aplica una tensión cuya frecuencia es tal que la corriente adelanta 30 grados. O sea, nosotros habíamos visto, si ustedes se acuerdan, lo que habíamos visto en la parte teórica, recuerden de que el valor de la reactancia, de una reactancia capacitiva tenía, cuando la dibujábamos en función de la frecuencia, estos eran los valores de XC, recuerden que estaban acá, eran todos valores negativos, tenía un valor que era una hipérbola, así. ¿Se acuerdan de eso? Está ahí en el PDF. Después lo revisan y lo estudian. ¿Eso qué me está diciendo? A medida que aumenta la frecuencia, XC va disminuyendo. A medida que baja la frecuencia, el valor de X va a ir también aumentando. Por lo tanto, si la frecuencia cambia mis valores de reactancia, recuerden que la impedancia que formará ese capacitor, compuesto por una R y por una C, donde esto tendrá un valor de menos JXC, si el valor de XC, según esto, según varía con la frecuencia, quiere decir que, fíjese, el conjunto de impedancia, que el valor de impedancia completo de R en serie con un XC va a ir aumentando a medida que la frecuencia vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque el XC va a ir aumentando. Pero a su vez de que va a ir aumentando el valor de Z, también, ¿qué irá pasando con el ángulo de Z, de esa Z? El ángulo tita esta. ¿Qué irá pasando? Bueno, si ustedes observan que el ángulo tita, recuerden de que al fin y al cabo, escribamos un poquito para que ustedes se vayan orientando, esto era R cuadrado más, en este caso, XC al cuadrado. Y el tita del Z era la parte la parte de XC dividido la resistencia. ¿Está bien? Entonces, a medida, analicemos esto. Si la frecuencia baja, el XC sube. Si el XC sube, el ángulo también va subiendo. Por lo tanto, en la representación de la impedancia en el plano complejo, esta eran las J y estas eran las menos J acá, y acá estaban las resistencias. A medida que va aumentando el XC porque la frecuencia va bajando, los vectores tienden a hacerse casi 90 grados, menos 90 grados. Y a medida que la frecuencia va disminuyendo, tiende a hacerse cada vez más horizontal el valor de Z, hasta en el límite, como habíamos dicho,
que si la frecuencia fuera muy alta, quedaría directamente el capacitor como un cortocircuito, porque esto tomaría XC valor 0, debido a la frecuencia muy alta. El XC se cayó muy a 0, y quedaría prácticamente limitada la corriente por el valor de R. ¿Ok? Pero, Profe, ¿qué les... Sí. para calcular tita, ¿también es el arco tangente de X o X C sobre R o es solo XC sobre R? XC sobre R, ¿cómo dices tú? No, pero digo sin el arco tangente como en el anterior. Ah, no, lógico, esto es el arco tangente, sí, tenés razón. Listo. Sí, el arco tangente, disculpe, sí, me olvidé de eso. Bueno, quería explicar más bien el tema de cómo variaba según la frecuencia el valor de XC y por lo tanto también cómo varía el ángulo también en función de la frecuencia. Eso es lo que quería decir. Ese es el resumen de lo que acabo de explicar. Por lo tanto, como acá me dice, volvamos a leer el problema. El circuito era una R y una C en serie, y que se le aplica una tensión cuya frecuencia es tal, dice que la corriente adelanta 30 grados. Adelanta 30 grados. Una cosa es cierta, que ya sabemos, que la corriente siempre va a adelantar porque es un circuito de origen capacitivo. La corriente va a adelantar. ¿Cuánto va a adelantar? Bueno, acá me dice que va a adelantar 30 grados, como un datito del problema, respecto a la tensión. Es válido preguntar entonces a qué frecuencia la corriente estaría adelantando 70 grados. ¿Se entiende entonces el sentido de las preguntas de este problema? Justamente explico esto para entender por qué con una variación de frecuencia la corriente podría adelantar más. Ahora, en base a lo que acabo de explicar, podríamos pensar si la frecuencia, si sabemos que va a variar el ángulo con la frecuencia, ahora la pregunta sería, el 70 grados para que adelante más, ¿cómo debería ser la frecuencia? ¿Más alta de la que calculemos o más baja? Esa sería la pregunta que tendrían que hacerse ustedes para entender. Acá, dijimos, en el gráfico que había hecho de impedancias, si yo voy aumentando la frecuencia, vamos a suponer que acá estaba adelantando con este ángulo de Z, ya vamos a suponer que acá hay 30 grados. O sea que la corriente va a adelantar 30 grados si es una tensión que está con un alfa igual a 0, o sea, con una tensión que esté a 0 grados. El gráfico de las tensiones sería, supongamos que tengamos una B acá y la corriente adelanta 30 grados, esto sería 30 grados, ¿verdad? Y esta sería la I que va adelantada, y este sería la B que tengo aplicada con un ángulo alfa igual a 0. O sea que no tiene ángulo inicial la tensión. La referencia es 0 directamente. Bueno, entonces, si yo aumento la frecuencia, el XC va a disminuir. Si el XC disminuye acá, entonces, ¿cómo varía el ángulo a medida que este valor se me empieza a hacer 0? O sea que tiendo al valor de tangente de 0. Tiendo al valor de tangente de 0 a medida que aumento la frecuencia. Si aumento la frecuencia, si tiendo al valor de tangente igual a 0, quiere decir que el ángulo se me tendría que ir achicando, ¿verdad? En cambio, si yo aumento la frecuencia, eso si aumento la frecuencia, si bajo la frecuencia, el valor de XC tiende a aumentar y por lo tanto este ángulo tendría también que aumentar. ¿Qué es lo que me está pidiendo este problema? Diciendo que si antes adelantaba 30 y quiero que ahora adelante 70, entonces ¿qué tendría que pasar con la frecuencia? Tendría que bajar. Bueno,
vayamos a la resolución de esto. Acá está. Sabemos que XC es 1 sobre 2pi FC, como dice acá. Considerando que el argumento de la impedancia es igual al desfasaje entre tensión y corriente, como dicen ahí, es tangente de, bueno, acá le llamo beta, este alumno, este grupo, es igual a XC sobre R. Para un beta de 70 grados, que es lo que nos pide el problema, entonces el valor de la frecuencia, conociendo el valor de C, el valor de C que ya lo tenemos, y el valor de R, para un beta, la frecuencia me daría 1115,9 Hz. ¿Ok? Entonces, ahí vimos que, no sé si está la primera parte de esto. Ah, yo me pasé. A ver, parece que acá, cuando han transcrito esto, le han faltado la resolución de la primera parte. Bueno. Acá lo que han sacado entonces es que para que el ángulo beta, para que el desfase de la tensión sean 70 grados, o sea que desfase más, antes desfasaba 30, dijimos, era la tensión aplicada con este valor 0 y la I que estaba a 30 grados en adelante. Me decían, ¿cuánto tenía que valer la frecuencia, que es la que calculamos acá, para que esta ahí, en vez de que adelante 30 grados, adelante, bueno, ahí se me fue un poquito, a ver, sería un poquito menos, ahí lo estoy dibujando a 90, sería para que adelante 70 grados, la I. Esta sería la I para el segundo caso, para la I2. Entonces, el ángulo que hay de acá hasta acá, ese angulito valdría 70 grados. ¿Cuándo ocurre eso? Que la corriente se adelanta con respecto a la tensión, cuando la frecuencia baje, como habíamos analizado recién, de 115 al valor que ya tenía antes a 30 grados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Vayamos al problema que sigue, para seguir explicando un poquito más del problema, ¿no? Esa es la idea de este trabajo. Profe, yo tengo una duda. Ahí en los cálculos que hicieron, en Sí. el ejercicio de arriba es, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? El 1 por 10 a la 6, creo que decía. ¿De dónde salió? 1 por 10 a la 6. No, claro. ¿De lo que estoy viendo ahora en pantalla? ¿No es el ejercicio de arriba el que vimos recién? Ah, vuelvo para arriba. Esto decís vos, ¿cuál? Claro, De acá. es del último cálculo. En el Sí. numerador 1 por 10 a la 6. Sí, ¿de dónde salió? Eso no me termina de quedar claro. Porque recuerden que el valor de omega es acá. Este valor tiene que estar en faradios. En faradios. Y el valor está en microfaradios. Entonces acá quedaría el valor de los 50 por 10 a la menos 6. Entonces pasa arriba como 10 a la 6. Ah, perfecto. Gracias. Bueno. Veamos, a ver, iba a haber otro problema. A ver si podemos
ver otra cosa. Tengo la pantalla media chica, se me queda chico esto. Ahí lo bajé. Vamos a ejercicio. Pasemos entonces ahora a otro problema, el número 6. Dice, siendo f igual a 500 Hz, determinar el valor del elemento simple que en serie con una resistencia R de 25 ohmios origina un retraso de la corriente respecto a la tensión de 20 grados. ¿Ok? Perdone, ¿cómo dice? Ya se lo pasé a eso, decirle. Entonces, este problema dice que yo voy a tener, primero, voy a tener una resistencia en serie. Esta resistencia vale 25 ohms. Y en serie voy a tener un elemento que origine un retraso de corriente con respecto a la tensión de 20 grados. Por lo tanto, acá tendrá que haber un elemento de bobina de algún valor para que la tensión que yo aplique, supongamos una tensión B, la corriente vaya retrasado justamente el valor de 20 grados. O sea que acá tendría que haber 20 grados. Y eso lo va a producir este inductor de valor XL para una frecuencia de línea, o sea, la frecuencia de esa tensión, que sea justamente del valor que me dice el problema, que sean de 500 Hz. ¿Está claro? Bueno, entonces, tengo que hallar el valor de este elemento para que cuando yo aplique esa tensión retrase justamente la corriente un valor de 20 grados. Y después, bueno, el problema me dice que repetir el problema para que se produzca no un atraso de 20 grados, sino que se produzca un adelanto de 20 grados. Esa sería como segunda parte del problema. Después, representar las impedancias en el plano complejo. Bueno, eso ya lo sabemos hacer, cómo se representa, así que lo único que tenemos que ver es cómo hallamos ese valor de XL para que eso atrase 20 grados con una frecuencia de 500 Hz. Veamos qué hicimos acá en este trabajo. La frecuencia es 500 Hz. La resistencia como dato dijimos que tenía 25 ohms y tenía que retrasar 20 grados. Bueno, la omega es igual a 2pi por la frecuencia, como ustedes saben, y por lo cual yo puedo encontrar el valor de la pulsación omega. Esto sería omega. Cuando yo tengo la pulsación omega, entonces, bien sé yo, por cómo se representa una impedancia, acá le han llamado beta a los chicos que estaban haciendo esto, pero nuestra impedancia sería una impedancia Z, este es el plano complejo, ¿no? Más J y resistencia.
Y esta impedancia tendría, como dicen acá, con un ángulo beta, que yo le llamaba tita antes. Entonces, este valor que está acá es justamente omega L, y este valor que está acá es R. Y sabemos que la tangente de beta, como está puesto acá, es el valor de omega L dividido R. Por lo tanto, yo, conociendo que este beta tiene que valer justamente 20 grados, yo podría encontrar mi valor de L acá, despejando de la tangente de beta. Y encuentro que mi valor de L, de valor de autoinductancia, es 2,89 por 10 a la 3 a la menos 3 henrios. ¿Ok? Y si yo ya tengo el L y a su vez tengo mi omega calculado, es fácil determinar cuál es el valor de XL, como el valor igual a la omega por L. ¿Está bien? Y esto me va a dar un resultado que es en ohm y me va a dar la respuesta al problema. Ahora, si yo quiero que en vez que la corriente retrase 20 grados, ahora adelante 20 grados, evidentemente que mi circuito de impedancia, que antes estaba compuesta por una resistencia y una bobina, ahora tendré que hacer un circuito, ustedes saben bien ya por los comportamientos de las corrientes con respecto a la tensión, que tenga un valor capacitivo, para que la corriente que circula por aquí, esta corriente I por esta impedancia, y antes era esta I que corría por esta inductancia, ahora en la B, ¿a dónde dibujo? Acá. La tensión B, en vez, si esta era B, en vez de que ahora atrase, ahora esta debe adelantar un 20 grados la I. ¿Está bien? Evidentemente, entonces, ¿qué? Tenemos que hablar de un menos JXC como valor en ohms que tenemos que saber para que esta corriente adelante 20 grados. Bueno, esto es simplemente lo mismo, nada más que ahora lo calculamos con C. Sabemos que la resistencia valía 25, sabemos que la tangente de beta, volvamos a pensar que ahora en este dibujo, ahora la impedancia mía va a estar para acá abajo, ¿no es cierto? Y este será el beta, que estamos hablando ahora acá. Bueno, el beta, saben que es XC sobre R. XC es 1 sobre omega C, en definitiva, tangente beta es igual a 1 sobre R omega C. Como tangente de beta, entonces yo de acá puedo despejar el valor de C y obtengo que es un valor de 3,49 por 10 a la menos 5 farads. ¿Sí? Ese es el resultado de mi circuito. Bueno, de esa manera el problema queda totalmente resuelto. Y para un caso era el cálculo de XL y ahora es el cálculo de un XC. XC también lo pueden calcular en valor de ohm, como se calcula el valor de ohm, tal cual como XC es igual a 1 sobre omega C. Siendo esto 2pi por F. ¿Alguna duda? No hay dudas. Bueno. Sí, profe, tengo una duda. Diga. Cuando dice que se retrasa, se usa la L, y cuando se adelanta, se usa la C. Claro. Eso lo vimos en la clase pasada, cuando vimos la teoría. Listo. El comportamiento, cuando usted ponía una fuente y una bobina pura, lo que se observaba era que la corriente retrasaba justamente 90 grados. 90 grados en retraso.
Y si ponía, en vez de una bobina, ponía un capacitor puro, la corriente adelantaba 90 grados. ¿Sí? Entonces, ese era el comportamiento que había en el sistema de corriente alterna. Ahora, cuando a cualquiera de esos dos elementos yo le agrego una resistencia, la corriente que va a circular por acá ya jamás va a alcanzar un retraso de 90 grados, sino que va a ser de 90 grados para abajo, de acuerdo al valor de R que yo elija acá. Y en este caso lo mismo. Si fuera puramente un capacitor y la R esta no existiera, entonces la corriente nunca adelantaría 90 grados, sino que adelantaría menos de 90 grados. Y en este caso, bueno, evidentemente uno puede calcular que la corriente adelanta 20 grados. ¿Bien? ¿Entiende? Profe, si nos pide el valor del elemento simple, con calcular L y C, esos resultados serían los valores. No hace falta calcular X, L y XC. Claro, los valores. Recuerden que los elementos se los determina por su coeficiente, ya sea si es una bobina de autoinducción o si es un capacitor, el valor del componente en faradio, el valor de C. El valor, o sea, diferencien esto, no se equivoquen. Una cosa es los valores de los elementos propiamente dicho. Una bobina, todas las bobinas se miden en L y todos los capacitores se miden en C, en faradios, en capacidad. Ahora, distinto es hablar de reactancias. La reactancia, como estudiamos anteriormente, es una característica que se presenta en corriente alterna, un elemento más que va a producir una esperen que me estoy trayendo que hay un mensaje acá en el WhatsApp. La reactancia en corriente alterna va a producir un efecto de tratar de que la corriente de